Heinz Bute abre La sociedad del miedo con una premisa directa. Nunca habíamos tenido tantos derechos, tantas opciones y tantas posibilidades, y sin embargo nunca habíamos sentido tanta inseguridad. Esa paradoja es el núcleo de su ensayo. Para él, el miedo no es un estado emocional privado, sino una estructura social compartida que define cómo vivimos en el siglo XXI. La primera parte del libro explica cómo, desde finales del siglo XX, el marco de estabilidad que sostenía a las sociedades occidentales comenzó a desmoronarse. El Estado social se debilitó, el mercado laboral se volvió más competitivo y menos previsible, y las narrativas colectivas de progreso dejaron de convencer. La gente ya no teme a un enemigo externo, sino a la caída personal, a quedarse sin empleo, perder posición social, no poder sostener una familia, no cumplir con las expectativas que uno mismo se impone. Uno de los conceptos fundamentales que introduce Bute es el de miedo al descenso. No se trata del miedo a no subir, sino del miedo a bajar. Las clases medias, que históricamente fueron el motor de la estabilidad occidental, viven ahora en alerta constante. No temen una guerra ni una crisis total. Temen pequeños desastres cotidianos, un despido, una enfermedad, una ruptura, un fallo económico, un error profesional. Ese miedo cotidiano genera una sociedad tensa, contenida, vigilante. En uno de los capítulos centrales, Bute explica que en la sociedad del rendimiento, el éxito se interpreta como mérito personal, pero también el fracaso. Esto produce un fenómeno psicológico devastador, el miedo a no estar a la altura. Ya no tememos a grandes instituciones o autoridades externas, nos tememos a nosotros mismos. Somos juez, verdugo y víctima. El miedo se vuelve un mecanismo interno de autocontrol. Otra dimensión crucial del análisis de Bute es el miedo al otro. En sociedades polarizadas, la incertidumbre económica y cultural alimenta la sospecha hacia quienes son diferentes, otros grupos políticos, otras identidades, otros migrantes, otras religiones, otras formas de vida. El miedo, dice Bute, no nace del odio, sino de la percepción de amenaza en lo distinto, puede desestabilizar lo poco que creo tener seguro. Por eso surgen discursos rígidos, extremismos, repliegues identitarios y la obsesión por la seguridad. El autor dedica un apartado al miedo en el ámbito laboral. La flexibilidad, presentada como libertad, se convierte en precariedad emocional. La competencia entre compañeros se normaliza, la presión interna aumenta y la lealtad se vuelve transaccional. El trabajador vive pendiente de ser evaluado, comparado y reemplazado. Este ambiente cotidiano genera ansiedad silenciosa, que rara vez se expresa abiertamente pero que todos comparten. Otro miedo clave es el miedo a la irrelevancia. Con el auge de las redes sociales y la digitalización, el valor personal parece medirse en visibilidad, likes, aceptación pública. Bute argumenta que hemos internalizado el mandato de existir públicamente, lo que intensifica el miedo al anonimato, al olvido, a no destacar. También analiza cómo el miedo reorganiza la política. En un clima emocional dominado por la incertidumbre, los ciudadanos buscan líderes que prometan seguridad, aunque sea simbólica. Esto explica la popularidad de discursos simplistas. Identitarios o autoritarios no ofrecen soluciones, ofrecen alivio emocional frente al miedo. Pero Bute no se limita a describir miedos. También explica cómo estos generan nuevas formas de vínculo social. El miedo compartido une a grupos que se sienten amenazados, pero también divide al conjunto. La sociedad del miedo es una sociedad fragmentada. Cada grupo teme algo distinto y cada grupo se protege de manera diferente. Esta fragmentación dificulta construir proyectos colectivos sólidos. El autor también explica que el miedo no siempre es negativo. Puede activar la responsabilidad, generar solidaridad entre iguales, impulsar cambios políticos y estimular la conciencia social. Pero cuando el miedo es crónico, difuso y permanente, se convierte en el clima emocional que paraliza. Ese es, para él, el estado actual de Occidente. El libro cierra con una reflexión contundente. Para superar la sociedad del miedo, no basta con ignorarlo, ni con domesticarlo, ni con fingir optimismo. El miedo solo deja de dominar cuando se reconoce, se nombra
y se comparte. El antídoto no es el valor individualista, sino el proyecto colectivo, la reconstrucción de vínculos, instituciones y horizontes comunes. En un mundo donde el miedo se ha convertido en norma, la verdadera tarea del siglo XXI, según Budd, es recuperar la confianza en personajes. El individuo precarizado representa a la persona común de la sociedad actual. Vive con la sensación de que cualquier pequeño error puede derribar su equilibrio económico, social o emocional. Es la figura central del miedo contemporáneo. La clase media ansiosa. La gran protagonista del ensayo no teme subir, sino bajar. Teme perder estatus, oportunidades, estabilidad y el estilo de vida logrado por generaciones anteriores. El trabajador competitivo, inmerso en un mercado laboral donde todo se mide en productividad, rendimiento, visibilidad, disponibilidad. Su miedo permanente es no estar a la altura, fallar o ser reemplazado. El otro percibido como amenaza, migrante, adversario político, identidad distinta, estilo de vida ajeno, simboliza el miedo cultural. A lo diferente puede desestabilizar lo que apenas controlo. El ciudadano desorientado busca líderes que prometan seguridad en un mundo caótico. Es vulnerable a discursos populistas que explotan el miedo colectivo, el excluido social, quien queda fuera del sistema laboral o social. Su figura funciona como un recordatorio constante del miedo a caer en la marginación. Temas principales: el miedo como emoción estructural. No es un sentimiento individual, sino el clima emocional que define el siglo XXI, miedo al descenso social, el motor psicológico de la ansiedad moderna. La estabilidad ya no se da por hecha. Hay que defenderla cada día. Competencia permanente. El neoliberalismo convierte a todos en competidores, en compañeros de trabajo, empresas, ciudadanos. Esto intensifica el miedo al fracaso. La incertidumbre como forma de vida. Todo cambia rápido en trabajo, tecnología, relaciones, política. La inestabilidad es constante y genera miedo crónico. El miedo al otro. Polarización política, crisis migratorias, diferencias culturales, redes sociales. Todo alimenta la percepción de amenaza. Miedo a la irrelevancia. En la era digital, ser visto parece una obligación social. Quedarse en silencio o en segundo plano genera ansiedad. Fragmentación social. Cada grupo social teme algo diferente. Esto impide construir proyectos colectivos sólidos. El miedo como herramienta política. Líderes y partidos explotan el miedo para obtener apoyo emocional más que racional. La sociedad del miedo revela una verdad cruda. El miedo ya no es una reacción ocasional, sino la emoción organizadora de nuestras vidas. Budd demuestra que el miedo actual no tiene rostro claro. No es el miedo a la guerra, ni al hambre, ni a un enemigo exterior. Es un miedo íntimo, cotidiano, silencioso, miedo a perder estatus, miedo a fallar, miedo a no ser suficiente, miedo a no tener control, miedo a quedarse solo. La consecuencia es una sociedad fragmentada donde cada persona se siente amenazada por algo distinto. El reto, según Budd, no está en suprimir el miedo, algo imposible, sino en socializarlo, en convertirlo en una fuerza compartida que impulse solidaridad, acción común y reconstrucción de confianza. El miedo divide, pero cuando se reconoce, se comparte y se discute, puede convertirse en el punto de partida para reconstruir comunidad. El mensaje final del libro es claro: no superaremos la sociedad del miedo con valentía individual, sino con sentido colectivo.